parte importante de la administración actual, ya que se basa en identificar los riesgos, realizar el tratamiento adecuado a los riesgos, hacer un monitoreo, un seguimiento, y ahora más que nunca va a ser importante la integralidad de estos riesgos y el trabajo que las organizaciones van a realizar a partir de hoy con el problema de la pandemia que estamos viviendo, que es una experiencia nueva para todos. En ese sentido, vamos a hacer una introducción, vamos a revisar algunos conceptos básicos de la gestión de riesgos y posteriormente estaremos finalizando con el tema de la integración de los riesgos, ¿ok? Entonces, es importante conocer que las organizaciones siempre deben tomar acciones coordinadas y planificadas para tratar los riesgos dentro de su estrategia, ¿no? Esto es importante que la organización identifique y verifique que se difunda dentro de toda la empresa que se deben tomar acciones coordinadas. Los riesgos pueden presentarse en diferentes fuentes. Tenemos riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, lo que estamos viendo ahora con el tema de la bioseguridad, temas que también nos están impactando ahora, que son los de seguridad a la información, con los ataques cibernéticos y las protecciones que las organizaciones tienen que realizar. Hemos visto también el tema del manejo ambiental. Hay riesgos que un poco el ambiente por el tema de la pandemia ha mejorado en algunos sitios del mundo, por no decir en todos, donde han dejado de trabajar fábricas, hemos evitado la emisión de gases al ambiente, desechos contaminantes, aunque ya se viene otro problema que va a ser el manejo de los desechos como resultado de la protección que las personas vamos a tener para poder asistir o acudir a los lugares de trabajo. Generalmente en las organizaciones los riesgos se manejan de forma aislada. El responsable de calidad manejando los riesgos relacionados con la calidad, el responsable de tecnología e información manejando los riesgos tecnológicos, el área financiera manejando los riesgos relacionados con las finanzas. Entonces, esto también es un problema que se está presentando ahora en las organizaciones y que se requiere dar un tratamiento vigente. Por eso es necesario realizar un adecuado manejo integral de los riesgos, donde la alta dirección, junto con la función de gestión de riesgos, tendrán que establecer prioridades y así optimizar recursos. Bien, ahora, ¿de dónde viene el tema de los riesgos? En un estudio que realiza, o una encuesta que realiza el Foro Económico Mundial en el año 2019, identifica que hay un desarrollo de los riesgos relacionados con la mayor probabilidad de ocurrencia y con mayor impacto que pueden generar a nivel mundial. Riesgos relacionados con eventos meteorológicos extremos, fracaso de la mitigación en el cambio climático, desastres naturales, los ataques cibernéticos, y he comentado problemas con el agua, problemas con la biodiversidad y colapso del ecosistema. Entonces, en esta matriz que desarrollaron como resultado de una encuesta en el año 2019, identificaron que estos serían los riesgos de mayor impacto y de mayor probabilidad que se van a presentar a nivel mundial. Obviamente ahora tiene que introducirse el tema de la bioseguridad por el tema que estamos atravesando de la pandemia, ¿no? Si vemos en el top 10 de los principales riesgos mundiales en términos de probabilidad están los eventos meteorológicos extremos, fracaso en la mitigación del cambio climático, desastres naturales, fraude o robo de datos, problemas de ataques cibernéticos. Y por el impacto que los riesgos pueden causar en la sociedad en general, en el mundo en general, están las armas de destrucción masiva, fracaso en la mitigación del cambio climático, eventos meteorológicos, las crisis hídricas, ¿sí? Entonces, de esta manera, en esa encuesta se identificó cuáles serían estos posibles riesgos mundiales a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años, ¿no?
Asimismo, podemos ver aquí una historia de cómo han venido los riesgos desde el año 2019. Si ustedes identifican los riesgos que están en color azul, son los riesgos relacionados con la economía, y estos poco a poco, con el transcurso del tiempo, han ido disminuyendo, y casi que ahora ya los riesgos económicos ya no es el mayor problema a los que se enfrenta la sociedad, sino más bien han comenzado desde el año 2011, 2012, 2013 a tomar auge los riesgos relacionados con el medio ambiente, ¿no? Esos son los riesgos que nos comienzan a preocupar más como sociedad. Y en cuanto a términos de impacto, casi se ve la misma tendencia, ¿no? Los riesgos económicos han ido disminuyendo, que antes, en la década anterior, eran los que mayor impacto generaban. Hoy, pues, los riesgos sociales, el tema del armamentismo, que cada vez va generando problemas en la sociedad, nos preocupan más, o en esta encuesta eran los que se evidenciaba que preocupaban más los temas geopolíticos, los temas medioambientales. Entonces, con esa base de cómo los riesgos han ido cambiando, se han ido desarrollando o han ido evolucionando, fue necesario o se afianzó más el uso de la gestión de riesgos a través de una norma, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver en este gráfico, por ejemplo, cuando hablamos de gestión integrada de riesgos, cómo aparecen los riesgos de proyectos, riesgos operativos, riesgos en proceso, los riesgos a la seguridad y salud en el trabajo, que ya los hablamos, y esto obviamente es necesario que en las organizaciones podamos identificar estos riesgos asociados a los diferentes sistemas, ¿ya? Ok, entonces, para nosotros poder trabajar con estos riesgos que están asociados a los diferentes sistemas, es necesario que el recurso humano sea consciente de que los riesgos pueden ser identificados en cualquier parte de la operación diaria que realizan, ¿sí? Quien más conoce del proceso operativo es el personal que está trabajando en ellos. Entonces, son nuestros compañeros de trabajo, tanto en las áreas administrativas como en las áreas operacionales, quienes nos pueden ayudar a identificar esas fuentes de riesgo, ¿sí? Tanto financieros, organizacionales, a la seguridad y salud en el trabajo. Todos esos riesgos nos puede ayudar a identificar nuestro personal. Y por lo tanto es necesario que la gestión de riesgos dentro de las organizaciones formen parte de su cultura. Es decir, vayamos trabajando con el personal para que cualquier causa, cualquier fuente de peligro, causa de un riesgo sea identificada, y mediante los mecanismos que la organización defina, estos puedan ser llevados a los responsables para su respectivo tratamiento. Hay que concientizar al personal que una gestión eficaz y eficiente de los riesgos lo que nos va a permitir es alcanzar los objetivos con una mayor probabilidad. Es decir, mientras mayor información tengamos de los riesgos, nosotros vamos a poder actuar y vamos a poder realizar actividades que nos permitan alcanzar esos objetivos organizacionales que queremos. La gestión de los riesgos es importante porque nos ayuda a preservar el valor de las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si la organización quiere que el valor intrínseco que tiene, tanto en el personal, en el talento humano, en el conocimiento que este talento humano genera o que le llega a la organización, su reputación, que es muy importante dentro de la gestión estratégica de la organización, el nombre de su marca, que sea reconocida a nivel local, nacional, mundial, sus productos o servicios y el patrimonio en general que la organización tiene, es importante que realice una adecuada gestión de riesgos, porque eso le va a permitir crear y preservar el valor de la organización o aumentar el valor de la organización. Entonces, fíjese en cómo una adecuada gestión de riesgos le da muchos beneficios a la organización. Por ello, es importante que el personal de la organización
sea consciente de que tiene que estar muy atento, ser muy observador a lo que sucede a su alrededor, a lo que pasa con sus procesos, a lo que pasa con su gestión y además tener la precaución o tener la cultura de documentar esto a fin de que se pueda gestionar de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios, les decía, de la norma ISO 31000-2018 que nos habla sobre la gestión de riesgos y que van a ser nuestro soporte dentro de las organizaciones para poder gestionar los riesgos, para poder administrar de una manera adecuada los riesgos? Estas son, primero, dice un principio es que debe ser integrada. ¿Qué significa que sea integrada? Es decir, la gestión de riesgos debe manejarse de manera integral, que es lo que estamos tratando ahora, ¿no es cierto? Es decir, que todas las actividades de la organización se ven afectadas por un riesgo y por lo tanto tienen que ser consideradas y deben ser incluidas para su tratamiento. Otro principio es que debe ser estructurada y exhaustiva. Ese es el principio que nos dice. Esto lo que significa es que el resultado de la gestión contribuye a obtener resultados dentro de la organización cuando se realiza una adecuada gestión. Sí, pero resultados que van a ser estructurados, van a tener definido una identificación de riesgos, una forma de valoración, un mecanismo de actuación frente a los riesgos y un monitoreo. Además, otro principio que establece la norma es que esta debe ser adaptada, es decir, el marco de referencia y el proceso de gestión tiene que adaptarse al contexto interno y externo en el cual la organización está funcionando. Entonces, ya es importante aquí considerar que influye en la gestión de riesgos el contexto en el cual la organización se desarrolla y tiene que ser considerada y tiene que ser tomada en cuenta. Otro principio importante es que sea inclusiva. Es decir, se debe dar la oportunidad a que todas las partes interesadas participen en este proceso de gestión. Unas pueden participar en la identificación, otras en la valoración o de manera conjunta en la valoración y monitoreo de los riesgos identificados. Otro principio dice que debe ser dinámica. Esto, dinámica es importante porque los riesgos pueden aparecer y desaparecer. Dependiendo del contexto en el cual la organización trabaja, de pronto un riesgo que lo considerábamos que era alto disminuye porque las condiciones han cambiado y aparece uno nuevo que no lo habíamos considerado y este riesgo tiene que ser tratado. Entonces, en la organización debe existir una dinámica que permite estar atentos a la desaparición y a la aparición de riesgos, ¿ya? También un principio es que se debe trabajar con la mejor información disponible, es decir, la información que la organización esté recopilando tiene que ser clara, tiene que ser oportuna y tiene que estar disponible para que se realice el adecuado tratamiento. Otro que es importante y que ya lo mencionamos anteriormente son los factores humanos y culturales, es decir, el personal tiene que participar de una manera activa en la gestión de los riesgos. Y la mejora continua, que es otro principio, pues obviamente lo que se trata es de que exista un aprendizaje y exista la experiencia adecuada para que estos procesos de mejora vayan desarrollando y vayan evolucionando y les permitan a las organizaciones cada vez ser mejores, ¿de acuerdo? Entonces, esto como un marco inicial que tenemos para poder trabajar sobre los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas etapas que nosotros vamos a utilizar para hacer una debida gestión de los riesgos o para trabajar de una manera adecuada con los riesgos? Primero, tenemos que realizar una identificación. ¿En qué consiste la identificación? Es en realizar un inventario de todos los riesgos junto con sus causas y sus consecuencias. Entonces, va a ser importante primero, el primer paso, hacer esta identificación. ¿Sí? O dependiendo el área en la que estemos trabajando, puede ser la identificación de los peligros, ¿sí? Pero tienen que estar asociados con los riesgos y las consecuencias que estos nos pueden generar. El segundo paso
es la medición. La medición, en cambio, consiste en evaluar los riesgos de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto que estos van a tener en la organización, ¿ya? Entonces, es el segundo paso. El tercer paso es el control. Dentro de las organizaciones debemos de establecer controles, ya sea con controles operacionales, planes de acción, KPIs, indicadores de gestión que nos permitan monitorear cómo va el riesgo, si estamos atacando el riesgo, si estamos mitigando o qué estamos haciendo con nuestro riesgo. Y el último paso es el monitoreo, es decir, en la organización debemos de establecer órganos de control, debemos definir políticas que nos permitan tener el control de estos riesgos, generar reportes de los KPIs o tener informes de gestión de cómo van evolucionando y cómo se van tratando los riesgos, ¿no? Estas son las 4 fases o las 4 etapas que nosotros definimos para realizar una adecuada gestión de los riesgos. Entonces, es importante que consideremos esta secuencia de actividades cuando queremos trabajar en la gestión de riesgos. Ya habíamos hablado de la identificación y es importante que cuando realicemos la identificación de nuestros riesgos nos ubiquemos en el contexto de la organización. Debemos identificar cuáles son esas condiciones económicas o las condiciones financieras en las cuales la organización está trabajando. No es lo mismo una gestión de riesgos para una empresa sólida, para una empresa grande, una empresa que económicamente se encuentra fortalecida, que para una organización que está naciendo o que está desarrollándose y que las condiciones económicas o financieras no le son muy favorables. ¿Sí? Esto en el contexto externo, cuáles son esas condiciones en las cuales se ubica la organización y, por lo tanto, van a influir en los riesgos que se presenten en esta. El aparecimiento de tecnologías nuevas. Fíjense en cómo hemos tenido que sufrir por el tema de la pandemia un cambio de manejo tecnológico importantísimo, de trabajar de manera presencial a tener que pasar a un teletrabajo sin que se hayan dado las condiciones adecuadas para ese teletrabajo. No sabemos cuáles son las condiciones en las cuales el personal está operando, si dispone de la tecnología adecuada para realizar ese trabajo, si las condiciones en las cuales se está desarrollando o está trabajando son las mejores para desarrollar de excelente manera el trabajo encomendado y que ahora lo está haciendo en casa, ¿sí? Entonces, es un tema que hay que considerarlo cuando hacemos la identificación de nuestros riesgos, nuestras causas, nuestras consecuencias. Los competidores, también se presentan ahí los competidores. ¿Qué hace la competencia, ¿sí? Como parte de su estrategia también para ganar mercado? ¿A qué riesgos nos enfrentamos cuando la competencia genera unas condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados por temas estratégicos? Nuevas regulaciones que aparecen o que se desarrollan como parte de las políticas locales, regionales, nacionales o internacionales. El aparecimiento de nuevos productos. Como ya vimos, el tema de los riesgos están relacionados al tema verde, ahora aparecen productos también que van encaminados al cuidado del medio ambiente. Y si nosotros con nuestros productos vamos a poder solventar ese aparecimiento o vamos a tener que buscar también ya generar productos que estén en esa línea. Nuevas soluciones que se presenten a los problemas que va a comenzar a tener la humanidad ahora. Entonces, hay que identificar en ese contexto cuáles serían esos riesgos a los que nos vamos a enfrentar. Y en cuanto a los procesos internos, considerar la complejidad de las operaciones, la falta de controles, la competencia del personal que puede ser deficiente si es que no hemos realizado un adecuado trabajo de desarrollo del personal para mantener las competencias de nuestro talento humano, ineficiencias que se puedan presentar en los diferentes procesos y que pueden ser causa de los riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar,
Y, obviamente, ausencia de políticas. Si no se han determinado en las organizaciones las políticas bajo las cuales vamos a trabajar, es muy posible que el personal no conozca cómo debe ser su comportamiento al interior de la organización y eso nos genere riesgos, ¿no? Políticas de tipo administrativo, políticas de tipo operativo, políticas de tipo financiero, que nos ayuden a manejar el riesgo de manera adecuada. Entonces, esta identificación que hacemos de los riesgos debe tomar en cuenta tanto el contexto externo como el contexto interno. En cuanto a la evaluación, un mecanismo fácil de evaluar es identificando el impacto y la severidad que pueden tener los riesgos y los cuales se pueden catalogar en 5 formas, ¿no? Extremos, donde las consecuencias afectan totalmente el funcionamiento del sistema, inclusive puede llegar a desaparecer la organización. Impacto mayor, donde las consecuencias afectan totalmente al funcionamiento del sistema, pero no desaparece la organización. Otro punto que podríamos evaluar es si este impacto es moderado, donde las consecuencias afectan totalmente el funcionamiento del sistema, pero de una manera temporal. Los efectos son recuperables, la organización puede recuperarse. Un impacto menor sería cuando las consecuencias afectan de manera parcial al sistema, pero son recuperables. Y un insignificante cuando las consecuencias no afectan en forma significativa al sistema, a la organización en sí. También como parte de la evaluación podemos tener la probabilidad, la cual podemos catalogar como una probabilidad casi segura que se presente o es frecuente, por ejemplo, considerando que el evento sea semanal o mensual, dependiendo del tipo de organización. Probable o moderado si se presenta o se puede presentar el evento una vez cada año. Posible o ocasional si ese evento del que estamos pensando o estamos identificando se puede presentar cada 5 años. Improbable, es decir, que sea remoto, un evento cada 10 años. O rara vez, es decir, que casi nunca se presente este evento. Puede ser cada 25 años, 20, 25 años. Ahora, esta forma de evaluación puede ser determinada por la organización, ¿no? De hecho, la organización tendrá que identificar y dependiendo del modelo de gestión en el cual está trabajando, una forma de evaluar tanto el impacto como la probabilidad o impacto frente a las consecuencias, de tal manera de que la organización pueda disponer de una matriz de evaluación de riesgos. Entonces, ¿qué pretendemos con esto? Que si nosotros tenemos una matriz donde por el un lado tenemos la probabilidad de ocurrencia y en el otro lado tenemos el impacto que se puede generar, si a cada uno de estos impactos y probabilidades le damos un valor, a cada tipo de impacto probabilidad le damos un valor, podemos hacer un cruce e identificar que aquellos riesgos que son casi seguros que se presenten y que me generan un impacto extremo van a tener la mayor valoración de 25 y así en una escala que va disminuyendo hasta llegar a riesgos con un impacto insignificante y una probabilidad rara de que rara vez se produzca una probabilidad baja donde el valor sea de 1, nosotros ya podemos ir definiendo una matriz de actuación donde vamos a tener riesgos que son niveles de riesgos muy alto, aquellos que tienen una valoración de 25, alto con una valoración entre 12 y 20, moderado con una valoración entre 8 y 10, tolerables aquellos riesgos que están entre 4 y 6 y aceptables aquellos riesgos que están 1 y 3. ¿Esto qué significaría? Que nosotros debemos tener mucho cuidado y trabajar inmediatamente, tomar acciones rápidas con aquellos riesgos que tienen una valoración de muy alto, ¿sí? Es decir, cuando la probabilidad de ocurrencia es
casi seguro, es una vez a la semana, una vez al mes que puede presentarse y el impacto es extremo, es decir, las consecuencias pueden ser devastadoras para la organización, tengo que actuar inmediatamente. Esto es 25 de el valor del impacto por la probabilidad que yo voy a tener. ¿Sí? La significancia es muy alta. Entonces, hay que actuar de manera rápida con estos riesgos que están valorados de entre 25, de 12 a 20, ya hemos hablado también, que son muy probables de que sucedan. Las acciones que debemos tomar tienen que ser inmediatas y tienen que ser rápidas para solucionar esos inconvenientes que se están presentando. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros el tratamiento de los riesgos? De acuerdo a la norma ISO 31000-2018, el tratamiento de los riesgos puede darse de varias formas, ¿no? Uno de ellos es evitar el riesgo decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad, ¿sí? Esto es parar, dice, evitar que ese riesgo, ¿no? Aceptar o aumentar el riesgo en busca de una oportunidad. Es decir, yo acepto el riesgo y comienzo a identificar qué oportunidades existen para el tratamiento, ¿sí? Para a lo mejor resulta que con las acciones que yo voy a implementar, ese riesgo pasa a ser una oportunidad para la organización. Estamos viendo ahora y comentábamos con algunos estudiantes en la maestría de sistemas de calidad, de que si bien para algunas empresas el tema de la pandemia ha sido un problema por la situación que le toca a la organización atravesar, para otras, en cambio, ha sido una oportunidad excelente de crecimiento, de ventas, de innovación, donde se han generado importaciones de productos relacionados con la bioseguridad, mascarillas, caretas, guantes. Eso ha sido increíble. El tema de los alimentos para algunas organizaciones que están relacionados con el área alimenticia. No fue muy bueno el tema de la pandemia, en cambio otras vieron la oportunidad de a través de trabajos y a través del tema de entregas a domicilio crecer, ¿ya? Entonces se puede manejar de esa forma. Eliminar la fuente de riesgo también es otra de las acciones que se puede realizar, ¿no es cierto? Es decir, si yo identifico cuál es la fuente y a esa fuente la elimino, el riesgo ya no aparece, ¿sí? O elimino la causa del riesgo, este riesgo ya no aparece. En algunas ocasiones esto no se lo puede hacer. Por ejemplo, si tengo una máquina que hace mucho ruido y dice, oye, para reemplazar esa máquina por una que sea más silenciosa, tengo que invertir unos 5 millones de dólares, 1 millón de dólares, dependiendo del tipo de equipo, no voy a poder hacerlo. ¿Ah? En otras cosas o en otras ocasiones sí voy a poder eliminar la fuente del riesgo. ¿Sí? No digo que elimino el riesgo, elimino la fuente del riesgo. Ya vamos a ver eso, cómo se presenta. ¿Ya? También puedo modificar la probabilidad de ocurrencia, es decir, tomar acciones para que esa probabilidad de ocurrencia disminuya. ¿Ah? Es decir, baje la probabilidad de que se presente el riesgo. También puedo trabajar modificando las consecuencias, es decir, tomando acciones para que las consecuencias que se generen si el riesgo se presenta también sean las más bajas posibles. Compartir el riesgo, es decir, mira, ya he identificado, ya veo que el riesgo está presente, el riesgo existe, pero ya no puedo tratar más del riesgo, el riesgo va a estar ahí. ¿Qué puedo hacer? Puedo compartir el riesgo, puedo contratar un seguro para ese riesgo. Digo, mira, ya no puedo bajarle más, pero si se presenta, me va a generar una consecuencia muy grave. Por lo tanto, contrato un seguro que me apalanque o me ayude a manejar adecuadamente ese riesgo. Perdón. Compra de seguros puede ser la alternativa, ¿no? Y también detener el riesgo con base en una decisión informada, es decir, sabemos en toda la organización que el riesgo está ahí presente,
informamos a todos los involucrados, a todos los responsables y vamos a manejarnos con ese riesgo. O sea, ya sabemos que se va a presentar cualquier momento, pero vamos a tener los controles necesarios, vamos a tener las políticas adecuadas, vamos a tener los procedimientos que se requieran, de tal manera que, sabiendo que existe un riesgo, podemos seguir operando. Lo que vamos a esperar es que a ese riesgo no se materialice, no se presente, para que no se generen las consecuencias que hemos identificado que podría pasar en caso de que el riesgo aparezca, ¿ya? Entonces, esto va a ser importante que consideremos cuando hagamos este tratamiento de los riesgos. En cuanto al monitoreo, ya habíamos mencionado algunas de las acciones que podemos hacer, ¿no es cierto? Verificar que se cumplan las políticas, tener los informes de los KPIs, tener los procedimientos documentados, asegurarnos de los controles, que los controles estén operando. Entonces, también es importante que realicemos el seguimiento de los riesgos residuales, es decir, de aquellos riesgos que una vez que han sido ya identificados, tratados, tienen su plan de acción, pero todavía el riesgo persiste. Entonces, hay que realizar un seguimiento de esos riesgos residuales de tal manera de que estos no vayan a crecer o no vayan a aparecer repentinamente. También podemos identificar y debemos identificar nuevos riesgos. ¿Sí? Las condiciones internas y las condiciones externas en las cuales opera la organización pueden cambiar. Por lo tanto, nuevos riesgos pueden aparecer. Y ahí está la gestión del talento humano, del personal de nuestra organización, de estar atentos con las antenitas prendidas que nosotros decimos para identificar y ver por dónde puede presentarse un riesgo. Perdón, ¿qué causas pueden generarme el riesgo? ¿Ya? Entonces hay que estar atentos a eso. Tenemos que evaluar la eficacia del plan de gestión de riesgos. Nosotros ya tenemos un plan, ya hemos establecido las acciones que debemos tomar y alguien tiene que evaluar la eficacia de ese plan. ¿Sí? Entonces, en la organización va a ser importante que definamos quién va a verificar que las actividades definidas, el programa establecido, los controles identificados se vayan cumpliendo en la organización, se vayan desarrollando, se vayan cumpliendo en tiempo, se vayan cumpliendo en calidad, la información esté disponible para poder evaluar y medir que se están ejecutando las tareas como nosotros las habíamos planificado. También debemos verificar el cumplimiento de los procedimientos de gestión de riesgos, ¿cierto? La función de gestión de riesgos va a establecer políticas, va a establecer procedimientos, puede tener instructivos que se tienen que cumplir para la gestión de riesgos financieros, gestión de seguridad y salud en el trabajo, riesgos organizacionales. Para las diferentes gestiones vamos a tener procedimientos, instructivos, registros, es decir, un sistema documental que hay que verificar que se realice el cumplimiento. ¿Ya? Debemos estar claros en eso. También debemos planificar nuevas respuestas a los riesgos. ¿Sí? El mundo está cambiando. Ya dijimos que uno de los principios es la dinámica que puede existir y que va a existir en cuanto a los riesgos. Entonces, debemos tener la visión de planificar qué hacer ante la presencia de nuevos riesgos. ¿Ya? Vamos a tener que trabajar ya con nuevos escenarios. De pronto, la información histórica que tenemos, si bien nos va a ser útil, pero ya no va a ser importante para la gestión de los riesgos. Ahora va a ser importante el identificar escenarios a los cuales nos vamos a enfrentar de hoy en adelante. ¿Sí? Si ustedes se han dado cuenta, cada vez la OMS va dando ciertas directrices respecto a cómo manejar el COVID-19 y cada vez aparece información de que si es necesario o no utilizar mascarilla. Hasta hace unos días nos decían que sí, que el virus podía quedar en el ambiente. Ahora parece que el virus ya no queda tanto tiempo en el ambiente y que el uso de la mascarilla ya no es tan recomendable. Entonces hay que estar pendientes de ese contexto, ¿no? ¿Qué está pasando allá afuera de la organización que nos permita ir
a tomar acciones, ¿sí? De una manera obviamente estructurada, como lo dice el principio de la 31.000, ¿no? Estructurada, no de una manera que responda a los instintos, sino planificada, estructurada, organizada, con información oportuna, con información actualizada, de tal manera que podamos hacer esta planificación de respuesta de nuevos riesgos. Tenemos que hacer una revisión de los controles que hemos establecido, obviamente. Es posible que los controles que funcionaban bien hasta la semana anterior, hasta el mes pasado, hoy con las nuevas condiciones que se están presentando, a lo mejor esos controles ya no funcionan. Fíjense en el tema financiero, lo que puede estar pasando con las empresas de cooperativas, bancos, las personas que adquirieron préstamos hace 1, 2, 3 años, la dificultad que se les está presentando el pagar esos créditos, el pagar esos préstamos, y las operaciones de las organizaciones pueden verse afectadas. Los clientes de las empresas pueden estar teniendo problemas tanto para la adquisición como para el pago de las facturas, ¿sí? Nuestros proveedores también pueden estar con problemas por esta situación. Entonces, hay que hacer una revisión de esos controles de la gestión de riesgos. Eso es importante, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a enfrentarnos a los riesgos de aquí en adelante? ¿Cuál es la propuesta de esta gestión integral de los riesgos? Nosotros tenemos a una organización, ¿no es cierto? Somos parte de una organización a la cual vamos a tener un sistema o un perfil de riesgos, por ejemplo, el actual, el sistema de gestión de riesgos de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Ahí existe un perfil, hay unos riesgos identificados, hay unos riesgos que tienen un impacto y una probabilidad alta, es decir, una severidad alta que nos pueden generar problemas en la organización, y hay otros riesgos que tienen una categoría de media, baja, ¿sí? Que posiblemente no nos generen un impacto. Pero así como estos riesgos de la seguridad y salud le afectan a la organización, también aparecen otros riesgos, por ejemplo, los relacionados con el sistema de gestión ambiental. ¿Sí? Todos esos riesgos que se presentan cuando nosotros trabajamos y si somos de una empresa que produce desechos, una empresa que produce emanaciones de gases o líquidos, vamos a estar generando un problema en el medio ambiente, y también ahí tenemos unos riesgos, riesgos a la organización, riesgos legales, riesgos que con el medio ambiente, que de alguna manera las instituciones públicas o las instituciones de control nos están vigilando a ver que cumplamos ciertos parámetros para que esas emisiones salgan y no afecten al medio ambiente. Entonces, todo eso también le afecta a la organización. Por otro lado, tenemos los riesgos a la gestión de la seguridad informática, ¿no es cierto? Ahora todos estamos utilizando plataformas tecnológicas para conectarnos con el trabajo, Teams, Zoom, Hangout y otras más que pueden aparecer en el mercado y que las organizaciones han comenzado a utilizarlas, ¿sí? Hay que validar qué tan efectivas, eficientes y qué tan protegidas están esas plataformas para evitar daños a la información que nosotros tenemos en la organización. Cómo el personal va a conectarse a la información, a la data que existe en la compañía, y cómo esa información ahora va a ser manipulada desde el personal de la casa, donde probablemente algunas organizaciones no tengan el control. Entonces, existen unos riesgos de seguridad a la información que también afectan a la organización. Tenemos también los riesgos antisoborno, ¿sí? O sea, hay unos riesgos ahí que pueden producir el tema del fraude, el tema de corrupción, que de alguna manera pueden afectar, y a lo mejor ahora las condiciones, el contexto de las condiciones que nosotros tenemos ahora puede dar lugar a que el riesgo aumente en este tema, ¿no? Gente que ve disminuidos sus sueldos, gente que ha salido de las organizaciones, personal que ha dejado de laborar, personal que está en suspensión, personal que no recibe un sueldo, personal que no recibe ingresos por la venta de los productos. Entonces, de alguna manera, estos y lo que estamos viendo acá en nuestro mercado local, el tema de la corrupción en las instituciones de salud, que puede aflorar y pueden comenzar a tener repercusiones en la organización, ¿no es cierto? Entonces, esto también le genera
problemas o genera un impacto en la organización. También tenemos los riesgos del sistema de gestión financiero. ¿Sí? Todos esos riesgos que le afectan a la organización por el manejo económico tanto del personal como de las relaciones con nuestros clientes, con nuestros proveedores, en general con nuestras partes interesadas. Entonces, también existe un perfil de riesgo ahí con cierto nivel de severidad, con un impacto, una probabilidad que puede ocurrir. Y como ejemplo hemos puesto también el sistema de gestión de la calidad, que con los riesgos organizacionales, los riesgos operacionales, también afectan a la organización, también están ahí presentes y dicen, hey, aquí también hay unos riesgos en la producción, en la fabricación del producto, en la prestación del servicio, riesgos para el servicio al cliente. Entonces, fíjense en cómo todos estos riesgos aparecen en la organización y la organización, si bien puede tener uno, dos o tres responsables o un responsable por cada sistema, de alguna manera estos riesgos tienen que integrarse. De alguna manera, la gestión de los riesgos que hagamos para cada uno de estos sistemas tienen que trabajar de una manera integrada. Y ahí aparece ya el rol de diferentes actores. ¿Sí? Por ejemplo, los propietarios de los riesgos de los sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, antisoborno, ambiente, seguridad y la información, tienen que cumplir unos roles importantes. Primero, es asumir la gestión de los riesgos y la toma de conciencia del personal de la organización. Entonces, los dueños de estos sistemas tienen que asegurarse de que en la organización se entienden los riesgos que estamos trabajando para cada uno de los sistemas, ¿sí? Y que no son aislados, ¿sí? El problema de salud que tenga un trabajador me afecta en la operación, me puede dañar el producto, un producto que tenga problemas me puede generar un problema financiero o la información de ese producto puede filtrarse y podemos tener pérdida de información hacia personas o hacia instituciones no deseables que no tienen nada que ver con la organización. Entonces puede haber una interrelación de los riesgos de calidad, de seguridad de la información, de financiero, antisoborno, que comienzan a entrelazarse. Entonces, es importante que los propietarios de estos sistemas asuman el rol de informar y generar toma de conciencia en el personal de la organización. Deben contribuir con la función de gestión de riesgos de una manera coordinada, ¿sí? Para ayudarle a a la función de gestión de riesgos a establecer prioridades, ¿sí? Entre atacar a un riesgo que se presenta en el área financiera, un riesgo que se presenta en la seguridad de la información, un riesgo de calidad y un riesgo ambiental, ¿cuál definimos de atacar primero? Porque hay que dar prioridad. Ojalá tuviéramos los suficientes recursos como para atacar todos los riesgos, pero no es así. Los recursos son limitados en las organizaciones. Entonces, debemos de alguna manera dar prioridad. Por eso el trabajo de los propietarios de los riesgos junto con la función de riesgos es importante para establecer esas prioridades, ¿sí? Viendo los efectos que cada uno de estas o las consecuencias que cada uno de estos riesgos puede ocasionarle a la organización, pero sentados en la mesa todos los responsables de los diferentes sistemas y poniendo en blanco y negro cuáles serían esos riesgos y cuál es el impacto a la organización si estos riesgos llegan a materializarse. También la función de gestión de riesgos tiene un rol importante, ¿sí? Tiene que dar soporte a la alta dirección, tiene que facilitar y vigilar la aplicación de las buenas prácticas de gestión por parte de los propietarios de riesgo. Es decir, identificar que estén los procedimientos, que estén las políticas, que estén los KPIs definidos y que se esté realizando el monitoreo y el seguimiento adecuado. Además de recibir la información de los propietarios de los riesgos de manera independiente para de manera armonizada y de manera conjunta ser el soporte para la alta dirección, de tal manera que la alta dirección tenga un panorama claro de a qué riesgos debe atacar o debe dar prioridad. Y esta función de gestión de riesgos también debe comunicar al interior de la organización cuáles son los riesgos y cómo está la gestión de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es importante que
participen esta función ya de una manera integradora de los diferentes riesgos. La alta dirección tiene un rol importantísimo acá, ¿sí? Se apoya fundamentalmente en la función de gestión de riesgos para establecer prioridades, ¿sí? Entonces, su brazo derecho es esta función de gestión de riesgos. Obviamente, dependiendo del tipo de organización, del nivel de organización, de la estructura de la organización, puede ser un departamento exclusivo llamado la función de gestión de riesgos, o si es una organización chica, mediana, habrá un responsable que administre todos los riesgos de la organización, que sea responsable de todos los sistemas de gestión, de tal manera de que sea el apoyo de la alta dirección. Por eso es importante que cuando se definen los sistemas de gestión, el representante, digamos, de la dirección o el responsable del sistema tenga una línea de comunicación directa con la alta dirección. ¿Sí? Porque es el que le va a retroalimentar de cómo están, en el caso que estamos hablando ahora, cómo están los riesgos, cómo está la gestión de los diferentes riesgos para que sean priorizados. ¿Ya? La alta dirección también tiene la decisión final para dotar de recursos, dar directrices de cómo se debe actuar sobre los riesgos prioritarios. Esto es importantísimo que la alta dirección también asuma ese rol, porque aquí se requieren recursos, y recursos de todo tipo, no solo económicos, ¿no? Personal capacitado, equipos adecuados, equipos tecnológicos adecuados que funcionen y que funcionen bien, recursos financieros, monetarios, ¿sí? De tal manera de que se pueda trabajar de una manera armónica y sobre prioridades, que es lo importante, ¿ya? Tiene además la responsabilidad de evaluar, controlar y mitigar los riesgos, ¿sí? Y mitigar los riesgos y garantizar el mantenimiento de los controles. Eso es fundamental. Acá tendrá como soporte a la función de gestión de riesgos o a los responsables de los sistemas de gestión, como su brazo derecho en cuanto a los riesgos para poder controlar, mitigar y sobre todo garantizar el mantenimiento y de los controles dentro de la organización. Entonces, como vemos, existe una interrelación muy grande entre los diferentes sistemas de gestión que ahora las organizaciones deben establecer prioridades sobre a cuáles debe atacar, y para eso es importante tener esta información de parte de los diferentes sistemas de gestión para que la alta dirección pueda tomar directrices, pueda establecer políticas y pueda dotar los recursos y dar el apoyo necesario para que se gestionen esos riesgos. Mientras nosotros trabajemos de una manera integrada con los riesgos, es decir, no dejarle al propietario de cada riesgo que trabaje de una manera individual, sino los integramos, los juntamos, les compartimos los riesgos entre todos los responsables, y si tenemos esta llamada función de gestión de riesgos, que sea el brazo ejecutor de esta integración, de esta administración y soporte para la alta dirección, nosotros vamos a tener una gestión de riesgos adecuada, estructurada, diseñada para ir hacia la mejora continua, como lo establece otro de los principios del sistema de gestión de riesgos basado en la ISO 31000. Y para nosotros poder hacer esta integración como equipo consultor, nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma ISO Tools, que permite hacer la gestión, en este caso, de gobiernos, riesgo y cumplimiento, es decir, llevando todo este análisis de la evaluación de los riesgos, la gestión de los riesgos, hacia planes de continuidad de negocio, porque eso es lo que le interesa a la organización. Oye, ya tenemos el riesgo, ya lo estamos actuando, ya estamos trabajando para él, pero ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si el riesgo se materializa, se generan los problemas que no queríamos que se generen? ¿Cómo vamos a actuar de aquí en adelante? Eso nos da la gestión de continuidad del negocio, que puede ser un tema que lo
podemos ver más adelante. Pero a través de esta plataforma nosotros podemos ayudar en esa gestión con la evaluación de matices, con la gestión de riesgos, ¿sí? Que nos permitan manejar adecuadamente esta información. Ahí se puede definir el ciclo de vida de los riesgos, también para eso nos sirve esta plataforma que nos va a permitir ponerle en un contexto de una plataforma tecnológica con acceso vía web, de tal manera de que todos en la organización podamos tener la información documentada, tener la información a tiempo, tener la información disponible con los planes de acción implementados y tareas definidas o actividades definidas para cada plan. Esta herramienta nos permite administrar y gestionar de una manera adecuada y tener en tiempo real los resultados. ¿Ok? Esto es lo que quería compartirles, estimados participantes. Nos gustaría saber si tienen inquietudes. Jorge, no sé si has recopilado inquietudes que en los minutos que nos quedan podemos dar respuesta, o si tienen alguna inquietud y quisieran alguna aclaración, pues estamos disponibles para eso. Bueno, tenemos todavía unos minutos, tenemos más o menos 5 minutos. En el chat no se han planteado preguntas concretas, pero igual les proponemos que si tienen dudas nos las hagan llegar a través del chat. Por otra parte, también recordarles, como mencionó Mauro en unos mensajes ahí, esta charla se está grabando y vamos a publicarla en nuestro sitio de YouTube. También estamos en redes, les invitamos a que visiten Corporación Q, estamos en Twitter, en LinkedIn, en Instagram. No tengo este momento preguntas. No sé, Marco, si quieres tal vez cerrar con algo y les pondríamos luego. A ver, en este momento hay una pregunta de Pablo Vela que comenta cómo se podría combinar COVID-5 con esta herramienta. Se refiere a ISO-Tools, ¿no? ¿COVID-5? Uh-huh. Sí, COVID-5 con ISO-Tools. Bueno, no identifico COVID-5, de pronto es algo coso, tal vez, no sé. Bueno, sí, la herramienta lo que nos ayuda es, bueno, es una herramienta de gestión, sistemas de gestión. Podemos llevar aquí un sistema de gestión integrado, calidad, ambiente, seguridad, antisoborno y cualquier otro sistema de gestión que dependiendo de la organización en qué sector se desempeñe, si es de alimentos, tenemos para los aplicativos para gestión de alimentos, ¿sí? Aquí nos permite de una manera estructurada, bajo el principio de la norma, estructurada, tener la información, hacer gestión, levantar acciones correctivas, levantar no conformidades, acciones correctivas, hacer la gestión de riesgos, llevar encuestas, llevar las revisiones por la dirección, realizar las auditorías internas de los sistemas, registrar las auditorías externas. De estas auditorías, si se generan actividades o compromisos, documentar los compromisos, poner un responsable, poner fechas de cumplimiento, que la herramienta de manera automática nos envíe mensajes de alerta de que ya se tiene que cumplir o que está por llegar una fecha de cumplimiento, de tal manera que nos ayuda a la gestión. Es una herramienta que ayuda a la gestión de los diferentes temas que manejan los sistemas. Si por ahí la pregunta iba encaminada si podía dar ese soporte, pues esa es la respuesta, ¿no? Es una plataforma ya que lleva como 20 años a nivel mundial, muy bien estructurada, que permite a las organizaciones llevar de una manera ordenada en los diferentes aplicativos toda la información referente a los sistemas y que hoy está siendo muy utilizada y le ha sacado mucho provecho, dado que como es una herramienta que está en ambiente web,
es cloud. Entonces, desde cualquier sitio, basta tener su usuario y contraseña, pueden ingresar y realizar la gestión. Está ayudando mucho a las organizaciones con el tema del teletrabajo, pues la información se mantiene protegida, cifrada, encriptada y le da la seguridad de que no puede ser violada ni hackeada por ninguna persona. Gracias Marco, un par de minutos para otra pregunta. Wilson Pavón nos dice, ¿qué tan aplicable es el sistema que nos presentaron para el transporte terrestre y seguridad vial en épocas de pandemia? Importante, ahí un saludo a Wilson. Importante la pregunta porque acá en el sistema de gestión se pueden llevar todos los procedimientos documentados, los controles a los vehículos, las bitácoras de los vehículos, las bitácoras de los mantenimientos, y se puede acceder desde cualquier sitio del mundo teniendo un usuario y una contraseña. El chofer, el propietario de la unidad, puede evidenciar la información de lo que se ha desarrollado en cada unidad, y los protocolos de trabajo están documentados o se pueden documentar ahí, los protocolos de acción, tanto para la venta de pasajes, subida de las personas a las unidades, funciona la plataforma también, se la puede visualizar en los teléfonos móviles, en los teléfonos inteligentes, no es necesario solo tener una computadora, lo que sí es importante es tener acceso a internet y tener el usuario y la contraseña. Entonces, en esta época puede facilitar mucho para que los protocolos que se tienen que cumplir y que se vayan actualizando en el día a día, en lugar de hacerles una distribución vía papeles, se las distribuye a través de la plataforma, y todos los que tienen acceso a la plataforma pueden tener en tiempo real la información más actualizada, la información vigente a la fecha, al instante, ¿no? Si hoy declaramos un protocolo, definimos un protocolo de uso en toda la organización, así las personas se encuentren distribuidas en todo el país, se sube a la plataforma y todos podemos ver ya el documento vigente.